Muy buenos días, como decimos siempre, la gracia de Dios nos permite todavía abrir nuestras Biblias y esperamos que podamos aprender más de la voluntad de Dios con respecto a lo que pasaba en una iglesia allí de las primeras que Pablo fundaba. Nos referimos a Primera Tesalonicenses. Estábamos mirando las fortalezas y las dificultades que enfrentó una iglesia que se fundó en menos de un mes. En nuestra primera lección estuvimos tratando de observar el trasfondo de los viajes misioneros de Pablo y ahora vamos a seguir observando el trasfondo, pero de los problemas que enfrentó Pablo al fundar esta iglesia y los propósitos que van a aparecer en su carta. Cuando uno revisa los problemas que ellos estaban enfrentando, también puede descubrir las razones por las que se escribe la carta, pero también vamos a tener que ver en el libro de los Hechos cómo fue las circunstancias por las cuales Pablo funda la iglesia. Empezando con los propósitos de Pablo al escribir, vamos a darnos cuenta rápidamente en el capítulo 1 que él quería agradecer al Señor y a estos hermanos por la forma en que habían mostrado su conversión y también el testimonio que estaban brindando a las personas que vivían en la localidad y a otros que mientras Pablo iba llevando el Evangelio ya estaban contando acerca de la forma en que estos se habían convertido de los ídolos mudos a Dios. En segundo lugar, Pablo quiere animarles porque estaban atravesando dificultades y persecuciones, no solo por la gente que estaba alrededor de ellos, sino también por otros, sobre todo aquellos judíos que venían enviados por estos grupos a los cuales Pablo contradecía con el tema de la ley de Moisés y la circuncisión. En tercer lugar, quiere exponer motivaciones. ¿Qué cosas tienen que mover los corazones del creyente y cuáles son las conductas con las cuales se hace el ministerio? En este caso, era Pablo mismo el ejemplo central porque estos falsos maestros atacaban su evangelio. En cuarto lugar, fortalecer en estos creyentes la esperanza, recordándoles el próximo arrebatamiento de la iglesia, que es el día de Cristo. Tenemos que tener muy en claro que el día de Cristo es solo para la iglesia y arranca con el arrebatamiento, ya lo vamos a ver en algunos gráficos, y corregir también una mala enseñanza respecto a lo que era el día del Señor o día de Yahweh del Antiguo Testamento. Esto es fundamental como propósitos generales. Vamos a remarcar dos de los grandes problemas que ellos estaban enfrentando. El primero era la persecución de parte de los judíos y de los conciudadanos. Eso lo vamos a ver con Hechos 18 y 1 Tesalonicenses 2, que es la forma en que nos cuenta Pablo, lo que Timoteo, que fue a visitarlos y volvió y les comenta cómo se encuentran ellos, y ahí vamos a reforzar ese concepto de la persecución. Y en segundo lugar, había una introducción de falsas enseñanzas con respecto al arrebatamiento. No cambió, En el día de hoy seguimos teniendo ese mismo problema en las iglesias evangélicas. Y eso es culpa de la falta de estudio de muchos protestantes que se han volcado a tomar la doctrina católico-apostólico-romana y luego fue refrendada en las declaraciones de fe del protestantismo. No de todos los grupos protestantes, pero sí de una gran cantidad, y eso se refiere al tratar de simplificar la doctrina bíblica, haciéndonos pensar que tanto la segunda venida como el arrebatamiento es lo mismo, es el mismo evento, o haciéndonos creer que la iglesia ha reemplazado a Israel y a las promesas de Dios para ese pueblo, las cuales son sempiternas, las cuales no van a cambiar, ni lo que le prometió Abraham, ni lo que prometió en el pacto palestino de Deuteronomio 29 y 30, ni lo que le promete en el nuevo pacto de Jeremías 31 y Ezequiel 36, ni siquiera va a evitar de cumplir el pacto davídico, que el ángel Gabriel le avisa a María en Lucas, que justamente el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que estas cosas que están allí en la Escritura, por un problema
por colocarle un marco a la hermenéutica bíblica y no dejar que la Biblia enseñe lo que ella dice, generó esta posición amilenial. Si ustedes miran, no solo el tema del arrebatamiento les había quitado la esperanza, como vamos a ver en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, sino también en el capítulo 5 el tema del día del Señor, que algunos ya estaban enseñando que había llegado. Y Pablo tiene que corregir. Miren, el día de Yahweh, el día del Señor, aquel día del Antiguo Testamento, arranca con la tribulación y sigue con bendiciones. Y eso no va a empezar hasta que la iglesia sea arrebatada. Y la aparición del anticristo va a ser posterior a eso. Vamos a empezar con la persecución de parte de los judíos y de los conciudadanos. En Hechos 18, 5 y 6 dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado. La palabra ahí es muy interesante porque es ser puesto en estrecho. Se ha traducido entregado por entero, pero en Filipenses 1:23 Pablo dice, es que estoy puesto en estrecho porque quisiera partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, pero quedarme es necesario por causa del crecimiento de ustedes. Y entonces en eso estaba puesto en estrecho, constreñido, apretujado. Y en 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, nos aprieta, nos obliga. Entonces, esa era la actitud con la cual Silas y Timoteo, o Silvano y Timoteo, lo encuentran a Pablo. Entregado por entero a la predicación de la palabra. Testificando, utiliza un intensivo sobre lo que es ser un mártir, presentar el mensaje a los judíos de que Jesús era el Cristo. Esa era la tarea con que estaba entregado. Pero oponiéndose. Y ahí hay una palabra muy interesante que en Santiago y en Romanos y en Primera Pedro aparece. En Primera Pedro, cuando le está avisando a los jóvenes, les dice, Dios resiste a los soberbios. Y esa es la misma palabra, oponerse, resistir. Los otros pasajes ustedes pueden revisarlo. No quiero gastar mucho tiempo aquí porque lo vamos a volver a ver a estos términos. Después, bueno, aparece la palabra blasfemia. A estos, ¿no es cierto?, que lo estaban blasfemando y oponiéndose, les dijo, sacudiéndose los vestidos, que era una costumbre que el Señor les había indicado a los apóstoles que tenían que tener cuando estaban predicando en Israel. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Fíjense, estamos hablando entre el año 50 aproximadamente, que Pablo está repitiendo este mensaje a cada lugar que iba, que según Romanos empezaba tratando de presentarles el mensaje a ellos y luego también a los gentiles. Así que ellos, los judíos, estaban oponiéndose y blasfemando de que Jesús no podía ser el Cristo. Y entonces perseguían a Pablo. Primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16 dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores. Ahí la palabra mimetai, que es de donde viene nuestra palabra mimo, no sé si ustedes ubican lo que hace el mimo, me pareció interesante marcar. El mimo, sin palabras, hace gestos para que entendamos todo un mensaje de lo que él está haciendo. Bien, estos creyentes eran mimos de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea. ¿En qué sentido? Porque habían padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que esas iglesias en Judea padecieron de los judíos. Y ahora va a hablar de qué hacen estos judíos, o cuántas cosas malvadas hacían. Versículo 15, los cuales mataron. El término aparece en Mateo 10:28, hablando de que no hay que tenerle miedo a los que matan el cuerpo. O en Apocalipsis 6:11, cuando los que están bajo el altar, los que mueren en la tribulación, están pidiendo al Señor que les dé una venganza sobre los que moran en la tierra. Y el Señor les dice que tienen que esperar a que sean matados o asesinados
otros como ellos. Así que en la tribulación, estas personas que están bajo el altar tienen una cantidad determinada por Dios que van a morir. Así que ellos mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Pero también dice, y a nosotros nos expulsaron. ¿Sí? Es echarlos, sacarlos de en medio. Y agrega algo, no agradan a Dios. En Romanos 15:1 se nos dice que tenemos que agradar a los demás, ayudarlos a crecer. Y en 1 Corintios 10:33, después de haber dicho que no hay que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, Pablo dice, como en todas las cosas trato de agradar a todos los hombres, por si de alguna manera puedo salvar a alguno. Agradar. Entonces estas personas, estos judíos que mataron al Señor Jesucristo, que mataron a los profetas, que expulsaron a los apóstoles, que no agradan a Dios, también se oponen a todos los hombres. Si miran después, van a ver que esta oposición es específicamente una rebeldía, una rebelión. En el versículo 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Entonces esto es una maldad muy grande que tenían los judíos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vamos a dedicarnos un poco más al griego cuando empecemos el capítulo 1 y 2 y 3, pero básicamente quería contarles estos detalles porque algunos de ustedes podrán seguir estudiando más profundamente. Se había introducido una falsa enseñanza con respecto al arrebatamiento y lo que es el día del Señor. Miren en 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, eso es falta de conocimiento de lo que dice Dios, no de lo que piensan las personas, con respecto a los que duermen. El término dormir es un término usado para creyentes, para personas que tienen relación con las cosas de Dios. Lo que duerme no es el alma y el espíritu, lo que duerme es el cuerpo. Esto es muy importante porque el alma y el espíritu van a la presencia de Dios con conciencia. El Señor, por medio de la revelación progresiva, nos muestra en Lucas 16, en la historia del rico y Lázaro, lo que hay del otro lado de la muerte física. Recuerden que muerte simplemente es separación de la parte física de la parte espiritual, del cuerpo de lo que es el alma y el espíritu. Algunos podrán discutir que alma y espíritu pueden ser intercambiables, pero son diferentes, porque Pablo presenta la tricotomía claramente en 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Entonces, no es un tema para discutirlo muy profundamente. Versículo 15. Bueno, acá termina diciendo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ya lo vamos a estudiar en el griego después, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que desde Esteban, el primer mártir que tenemos información en el libro de los Hechos, hasta el último que haya muerto cuando el Señor nos llame a encontrarnos con Él en las nubes, esos están durmiendo. Sus cuerpos, no ellos, sus cuerpos. Y los que estemos vivos seremos transformados. Luego entra en 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Y dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, antiguamente decían tiempos y sazones, y hoy decimos cronos y kairos, un tiempo cronológico y un tiempo de eventos especiales. Acerca de la cronología y del evento especial, no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no es el día de Cristo, es el día del Señor,
el día de Yahvé, el día de Jehová, aquel día desde el Antiguo Testamento que se viene hablando, vendrá así como ladrón en la noche. Figura que el Señor usa para la iglesia en Apocalipsis. Ya lo vamos a estudiar. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. No está hablando del día de Cristo. Ya lo vamos a estudiar más detenidamente. En 2 Tesalonicenses 2 vuelve a tocar algo relacionado con la escatología. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es decir, de la información que ya tenían, ni os conturbéis, ni por espíritu, por si alguien decía que el Espíritu le habría revelado, ni por palabra. A nosotros nos enseñó el apóstol Pablo, o ni por carta como si fuera nuestra. Miren, Pablo me escribió diciendo tal cosa. ¿Relacionado con qué? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, no se dejen mover del arrebatamiento, pero no crean de que el día del Señor está cerca. Son dos temas. Entonces dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta cómo el no respetar lo que enseña la Escritura hace que un texto sea mezclado? La venida de nuestro Señor. Y lo importante es que la palabra venida no debería estar traducido como venida. Podría estar la palabra presencia, o sea, parusía, epifanía y apocalipsis son tres palabras que son en muchos casos intercambiables, tanto para la aparición visible de Cristo como la vista que va a tener el creyente cuando esté en las nubes con el Señor. Parusía es la presencia, la epifanía es la visión que tenemos cara a cara de esa persona. Entonces tenemos que definir después estos términos también para no persistir en el error de ciertas posiciones pactistas, básicamente, y ordenar más la escritura. Bueno, aquí en el capítulo, en la diapositiva que estamos viendo, en la número 11, también vamos a entrar en otro tema que Pablo enfrenta en las cartas, y en este caso es las calumnias que hacían los perseguidores sobre el ministerio y sobre las motivaciones del apóstol Pablo. Esto es capítulo 2, ahí dice 3 en algunas transparencias, pero es capítulo 2. En 2.3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Estas eran acusaciones que les estaban haciendo con respecto a Pablo a los tesalonicenses. Y en el capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ellos tenían un buen conocimiento. Este término, este verbo, saber, aparece varias veces en Primera Tesalonicenses. Y si ustedes tienen tiempo, búsquenlo, que probablemente van a aprovechar a aprender mucho más leyendo varias veces la carta. Dice, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esta frase, seros carga, sí tiene que ver con el sostén que hacían los hermanos y las iglesias a los misioneros que llevaban el Evangelio y a sus pastores. Veamos las respuestas que le da Pablo, de la cual eran testigos los tesalonicenses. Otra vez, bueno, dice 1 Tesalonicenses 3, pero es capítulo 2. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Observen que Pablo no está diciendo, bueno, nosotros hicimos esto. No, ustedes son testigos de que fuimos así. Tuvimos una aprobación de Dios y entonces nos entregó el Evangelio. Pablo, Silvano y Timoteo.
y hablamos tal cual Dios nos lo dio. Y no estamos tratando de agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que prueba nuestros corazones. Es decir, si yo hubiera querido agradar a los hombres, no tendríamos ninguna persecución. Esto es lo que va a expresar siempre Pablo contra sus enemigos. Antes, dice en 1 Tesalonicenses 2, 7 y 8, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ya vamos a estudiar estos términos en griego y nos van a impactar la manera en que Pablo hacía los ministerios con las personas que llegaban a conocer a Cristo como Salvador. En 1 Tesalonicenses 2, del 9 al 12 dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Quizás yo tengo que recordar que es verdad que el obrero es digno de su salario, que los pastores deben ser sostenidos por sus congregaciones para poder dedicarse tiempo a la obra, que deben ser honrados. Pero también es cierto que en algunas circunstancias podría suceder que las personas tengan una decisión de no aceptar ser sostenidos, de trabajar part-time y tener su propio trabajo. Y a veces Pablo comenta, ¿no? He despojado a otras iglesias para no ser gravoso a ustedes. Eso le dice a los corintios. No aceptó dinero de los corintios. Pero es evidente que las posibilidades existen. Las obras que más crecen en muchos lugares son cuando los pastores están abocados a la tarea pastoral. Y aquellos que solemos hacer la obra part-time, suele suceder que las obras tienen un poco más de problemas. Pero siempre tenemos que estar atentos que si una congregación tiene el potencial económico de ayudar y sostener a sus pastores, debe hacerlo. Porque es la forma en que el Evangelio progresa más rápidamente. En el versículo 10 dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No es un ministerio simple el que hacía Pablo. Era un trabajo y fatiga. Era de noche y de día. La idea era no ser gravoso. En 1 Tesalonicenses 2, del 9 al 12 dice, así como también sabéis, remarquen esa palabrita, ese verbo saber, ¿de qué modo? Como el padre a sus hijos. Antes le dijo como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora le dice como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El término exhortar es un término que implica ponerse al lado para dar aliento, para ayudar, para sostener, para que pueda seguir adelante. Y a veces se toma como una reprensión. Bueno, reprensión es reprensión, exhortación es dar ánimo, estimular al hermano, llamarlo al lado de uno y caminar con él. A cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por favor, esto vamos a tener que ver el gráfico del reino de Dios y el reino de los cielos, porque este es otro punto que ha sido muy mal interpretado desde el tiempo de, vamos a decir, desde Agustín, pasando por los siglos del catolicismo, llegando al protestantismo. Es importante diferenciar y ver cuándo se puede hacer intercambiable estas dos terminologías. Y ahora vamos a ver un bosquejo muy simple, recontra fácil, que ustedes pueden anotar en sus Biblias.
La primera parte del capítulo 1 al 3 es la parte personal, donde Pablo va a reconocer la conducta de estos nuevos creyentes y también va a hacer una defensa del ministerio apostólico, de cómo ellos habían hecho el ministerio, que es lo que acabamos de ver. Y la segunda parte va a ser la parte doctrinal y práctica, es decir, allí va a motivarlos a la esperanza del arrebatamiento, va a corregir la confusión que estaba habiendo con respecto al día de Cristo con el día del Señor, que vuelvo a repetir, son temas diferentes. Solamente hay que tomar tiempo para citar todos los pasajes donde aparece esta expresión y ustedes se van a dar cuenta que sola la Escritura les enseña una división entre estos dos temas. Así que traten de tener este pequeño bosquejo de Primera Tesalonicenses escrito en sus Biblias. Entonces, cuando leen, ustedes van a recordar que del capítulo 1 al 3 está el aspecto personal del ministerio de Pablo con ellos, cómo llegó, cómo se comportaron ellos, cómo se comportó Pablo, Silvano y Timoteo para con ellos, y por qué había mandado a Timoteo a visitarlos para ver cómo estaban, para que estén firmes, para que Satanás no los hubiese estado tratando de sacar de la seguridad de salvación y de la vida de iglesia. Si tuviéramos que ir a un bosquejo un poquito más completo, ustedes tienen que recordar que la parte personal, estos 3 capítulos, se va a dividir en 3 temas. Primero, en el capítulo 1, Pablo va a expresar la gratitud por estos hermanos de Tesalónica, por la elección soberana de Dios para la salvación y las conductas posteriores que ellos habían tenido, que eran ejemplares. En segundo lugar, la defensa de su ministerio apostólico, que eso obviamente lo hace en todo el capítulo 2. Y en tercer lugar, en el capítulo 3, la motivación de Pablo, porque estaban siendo perseguidos estos creyentes, y Pablo sabía que Satanás estaba detrás de eso y les quería advertir de que permanecieran firmes, porque esos mismos padecimientos también le pasan a otros hermanos en el mundo, y por eso les explica que los judíos estaban persiguiendo, echándolos de las iglesias que se estaban fundando y además después colocando una falsa doctrina. En la segunda parte, que dijimos que es doctrinal y práctica, de capítulo 4 y 5, vamos a anotar algunos puntos que van a encontrar muy rápidamente. Primero, tienen que andar en una santidad personal. Esto es muy importante tener en cuenta porque por ahí ustedes cuando leen van a encontrar en el capítulo 4, en el versículo 4, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, la palabra esposa allí no está en el original y siempre se está refiriendo a la conducta individual, no de un matrimonio. La palabra esposa, skebo, es cuerpo. Cada uno tenga su propio cuerpo en santidad y honor, su propio vaso, es la traducción. En segundo lugar, del versículo 9 al 12 van a encontrar que tienen que andar en amor fraternal. Estos hermanos tienen que manejarse en esa relación siempre. Y nosotros también, porque somos una iglesia. En tercer lugar, andar en la esperanza doctrinal correcta. Es decir, día de Cristo y arrebatamiento es para el creyente, es para la iglesia. Y eso lo van a ver del 13 al 18. Y finalmente, ellos tenían que andar con firmeza doctrinal respecto del día del Señor, capítulo 5 del 1 al 11. Es decir, sepan que el día del Señor es un tema diferente al día de Cristo. Y esto lo vamos a ver detenidamente después. Tienen que andar con respeto en la relación con los líderes, versículos 12 y 13. Tienen que andar ayudándose unos a otros, 14 y 15. Tienen que andar con gozo, versículo 16. Deben andar con oración y gratitud, 17 y 18. Andar con discernimiento, 19 al 22. Andar confiados en el obrar de Dios, que están esos textos tan preciosos que dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, ese es Dios, el cual también lo hará. Dios va a hacer esto una realidad, confiados en el andar de Dios. Y luego, por supuesto, los saludos finales de Pablo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo a partir de las semanas próximas.
Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana, que les use para su gloria.